Hola Vivers, ya me conocéis, soy Jorge y como ya sabéis soy vuestro profesor de Historia en el Centro de Estudios Luis Vives y lo que vamos a hacer a continuación va a ser resolver el examen de la EBAU, de la convocatoria ordinaria de junio de 2022 de la asignatura de, pues de la que os acabo de decir, básicamente, de la de Historia de España. Bueno, esto ya lo sabéis de sobra, ya lo conocéis que... todo lo que vamos a decir a continuación lo tenéis de una forma mucho más concreta, ¿vale? Y de una forma más específica en nuestra página web. Como ya sabéis, nada, simplemente googleáis Centro de Estudios Luis Vives, os vais a la parte de recursos, después bajáis un poquito para abajo, exámenes resueltos, y aquí en exámenes resueltos de selectividad CEBAU, le dais junio 2022, Historia de España, lo descargáis y chimpum, ya está descargado, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo detenidamente cómo ha sido este examen. Bueno, detenidamente, tampoco lo podemos ir viendo palabra por palabra, porque si no el vídeo va a ser de 1 hora y media y no me va a ver nadie. Así que vamos a ir viéndolo. Como ya sabéis, el examen de la EBAU de junio 2022 ha sido de la siguiente forma. Y es que se os ha dado una serie de preguntas cortas, ¿vale? 6 preguntas cortas, a escoger 4, una fuente histórica y un comentario de texto o una pregunta larga. Como ya sabéis, se ha podido ir escogiendo de ambas opciones lo que buenamente quisierais, ¿vale? Pero igualmente vamos a ir viéndolo poco a poco. En primer lugar, de esas 6 preguntas cortas de las que tenéis que escoger 4, vamos a ir viéndolas. Primero, nos habla de la sociedad y economía en el Paleolítico y Neolítico, pintura rupestre. En lo que tenéis que hacer principalmente hincapié es en la parte en la que habláis de las características del Paleolítico y del Neolítico, ya sabéis. Indicar, muy importante, el paso de la economía depredadora que se tiene en el Paleolítico a la parte de economía productora que se da en el Neolítico, eso es súper importante. Cosas novedosas que se pueden poner, pues por ejemplo la introducción del telar, sino también de la cerámica, del comercio, etc. En pinturas rupestres es importante que deis ejemplos, ¿de acuerdo? Si podéis dar 2, por ejemplo, pues mejor. Que dais 1, pues 1, pero siempre es importante que deis, por ejemplo, las cuevas de Cogul, del área levantina, o si no, las pinturas de Altamira de la zona cantábrica. Al-Ándalus, economía, sociedad y cultura. Importante, las novedades que se introducen con Al-Ándalus, ¿vale? Nuevos cultivos como los cítricos, el algodón, etc. Al igual que las nuevas técnicas, como por ejemplo la del regadío. Por otro lado, también que habléis del dinar de oro, ¿vale? Y en cuanto a la sociedad, que hagáis hincapié en esa sociedad que tiene el poder, digamos, en esa sociedad de clases que tiene el poder, que son los árabes principalmente. Y por otro lado, en cuanto a la cultura, pues aquí podéis hacer un poquito más de hincapié en otros asuntos, ¿vale? Aquí ya es un poquito más libre. Pero principalmente lo que tenéis que hacer, tenéis que acentuar un poquito es esa importancia de que Al-Ándalus fue principalmente ese puente de unión entre la cultura occidental y la oriental. Reinos cristianos en la Edad Media, organización política, régimen señorial y sociedad estamental. Pues aquí principalmente, ¿qué es de lo que vamos a tener que hablar? De cómo se organizan políticamente cada uno de estos 3 reinos peninsulares, diferentes conquistas que tuvieron, como el surgimiento de la zona de Galicia o del Condado de Castilla, que sería posteriormente el Reino de Castilla, etcétera. Una breve definición de lo que es el régimen señorial y, por otro lado, algún tipo de privilegio que tendría la sociedad estamental, ¿de acuerdo? Ese estamento privilegiado con privilegios fiscales, políticos, etcétera. Exploración y colonización de América, consecuencias de los descubrimientos en España, Europa y América. Pues principalmente hablar de las diferentes fases de la conquista y posteriormente consecuencias importantes, culturales, económicas, ¿vale? Con esa revolución de los precios, introducción de nuevos alimentos. Austrias del siglo XVII con el gobierno de los válidos. Importante hacer aquí hincapié en algunos acontecimientos principales de los reinados de Felipe III y Felipe IV, como por ejemplo la expulsión de los moriscos, o si no también la unión de armas de Felipe IV con el conde duque de Olivares.
Hacer también hincapié sería importante en esa parte de la rebelión de 1640, ¿vale? Tanto de la parte de Cataluña como de la parte de Portugal. Guerra de Sucesión Española y Sistema d'Utrecht con los pactos de familia. Aquí principalmente había que hablar un poquito de ese conflicto que no solamente es internacional, ¿de acuerdo?, sino también un conflicto civil por la rebelión por parte de la Corona de Aragón, que posteriormente se le quitará los fueros, como ya sabéis. Después la paz de Utrecht, súper importante, que es cuando ya se pierde de una forma definitiva esa hegemonía europea que había tenido España, ¿vale? Con la cesión de territorios como Gibraltar, Menorca, Terranova, los territorios italianos, etcétera. Y por otro lado, los pactos de familia, ¿vale?, que tienen lugar entre España y Francia. Bien, en cuanto al contenido de la fuente histórica, ¿vale?, ya lo sabéis, que es un punto y medio. Se nos presenta un gráfico, ¿vale? Por tanto, eso va a ser una fuente secundaria 100%. Es que ahí no hay tutía, es una fuente secundaria, es totalmente posterior. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Pues principalmente contextualizarla en la transición española, en esas primeras esas primeras elecciones que tienen lugar en España tras la muerte de Francisco Franco, y posteriormente relacionarlas con el establecimiento de la democracia. Vamos a ver, principalmente aquí lo que podéis hacer es una breve descripción de cada uno de los partidos, con quién estaría al mando, hacer hincapié en la ley de la reforma política, porque sería la principal vía por la que se meterían estos partidos, y importante, finalizar una conclusión en la que se hablara de que las Cortes Constituyentes serían las que dieran lugar a la elaboración de la Constitución de 1978. Es importante que digáis esto, ¿vale?, porque es la Constitución actual, al fin y al cabo, y es el primer gran logro de la democracia española. En cuanto al tema, el reinado de Fernando VII, liberalismo frente a absolutismo, el proceso de las independencias. Pues aquí ya lo sabéis, empezáis con el Tratado de Valencey, ¿vale?, por el cual Napoleón libera a Fernando VII y lo nombra rey de España, y Fernando VII queda liberado y reconocido como rey de España. Posteriormente ya es cuando podéis hacer hincapié en las diferentes etapas. A partir de ese manifiesto de los persas vamos a tener ese sexenio absolutista. Podéis hablar ahí de los diferentes pronunciamientos liberales, como por ejemplo el del general Lacy, Díaz Porlier, la conspiración del triángulo, etc, etc. Después os vais a la parte del trienio liberal. En el trienio liberal lo más importante que podéis decir es principalmente las medidas que van a tener lugar por parte de los liberales, ¿vale? Como de nuevo la aprobación de la Constitución de 1812, se vuelve a quitar la Inquisición, etcétera. Congreso de Verona, por el cual las diferentes potencias absolutistas se van a reunir y enviar a los 100.000 hijos de San Luis para intervenir en España y devolver ese trono absolutista a Fernando VII. Y de esta forma ya inicia la última parte del reinado, en la que, bajo mi punto de vista, lo más importante que deberéis hablar es de la ley de sucesión, ¿vale? De esa ley de sucesión por la cual Fernando VII, a través de la pragmática sanción, anula la ley sálica, y es cuando se empieza a iniciar todo lo que acabarían las guerras carlistas. Y por último, la parte de las independencias. Vamos a ver, en la parte de las independencias, francamente, es lo que menos deberéis dedicar, porque es algo mucho más breve. Es más importante que habléis de lo anterior, ¿vale? De todas las etapas del reinado de Fernando VII. Os centráis en personajes principales, diferentes etapas en las que lo podemos dar y los diferentes territorios en los que tuvieron lugar dichas conjuras independientes, ¿vale? Y finalizáis con la batalla de Ayacucho en 1824, ¿vale?, que pone fin a esa presencia española colonialmente hablando en América Latina. Bien, en cuanto a la segunda parte, ¿vale?, que es la opción B, primero vais a tener que hablar del reino de los visigodos. Aquí es importante que pongáis el acento en las fases unitarias, ¿vale? En los procesos unitarios. Unión legislativa, unión religiosa con el Tercer Concilio de Toledo y la unión territorial.
También, por otro lado, podéis hacer referencia a los concilios, ¿vale? Y también importante que digáis cómo surge esto, ¿vale? Con ese imperio romano que hace un foedus, un trato con los propios visigodos, para poder expulsar a los pueblos invasores. Conquista musulmana de la península ibérica, hacéis un antecedente principal, ¿vale? Que es con la muerte de Witiza, ¿vale? Entre Don Rodrigo y Agila. Eso es lo que causa principalmente la entrada de los musulmanes. Lo conquistan muy rápido, patatín patatán, y os vais a las diferentes etapas: Emirato dependiente, Emirato independiente y Califato de Córdoba. Importante el Califato de Córdoba, señalarlo, ¿vale? Aquí es importante también hablar de las fechas, como por ejemplo las que os he puesto ahí, de la batalla de Covadonga en el 722 o la de Poitiers 10 años más tarde. Organización política de la Corona de Castilla, de la de Aragón y del Reino de Navarra al final de la Edad Media. Bien, en esta pregunta lo que debéis hacer principalmente institución hincapié es en hablar de las diferentes instituciones, consejos, ¿vale? Si se tiene una monarquía pactista o no, como es el caso de Aragón o también de Navarra, etcétera. En cuanto al Imperio de los Austrias, España bajo Carlos I, política interior y conflictos exteriores. Aquí podéis hacer primero una breve introducción en el que habléis cuáles son los territorios que va a tener Carlos I y después ir hablando de los diferentes conflictos. Es importante que lo hagáis de una forma muy breve porque es una pregunta larga, ¿vale? Entonces habláis de los conflictos interiores y exteriores de una forma breve. Principales factores de la crisis demográfica y económica del 17 y sus consecuencias. Este ya conocéis que es una pregunta bastante cortita, no tiene mayor trascendencia en el sentido de que simplemente vais a tener que hablar de esa crisis demográfica por parte de los moriscos, lo que va a llevar también a una crisis alimentaria, continuas guerras, déficit económico, etcétera. Y la nueva monarquía borbónica con los decretos de nueva planta, modelo de Estado y alcance de las reformas. Aquí en lo que vais a teneros que centrar principalmente es en decir que tras la guerra de sucesión se dio esos decretos de nueva planta por los que se va a dar una formalización, una centralización institucional por parte de todos los territorios de España bajo el modelo de Castilla. Se anulan también los fueros de la Corona de Aragón, etcétera. En cuanto a la fuente, como podéis observar, es la carga de los mamelucos, ¿vale? De Francisco de Goya, fuente secundaria 100%, aunque sea muy reciente en cuanto a los propios sucesos, es una fuente secundaria, porque al fin y al cabo se está contando desde un punto de vista, ¿vale? Es algo totalmente subjetivo y por tanto es algo 100% secundario. Entonces, yo esto lo que os aconsejo es que hagáis unos antecedentes, ¿vale? Con esa guerra de independencia, con ese motín, con esa... se me ha ido la cabeza, perdón. Es que se me ha ido la cabeza. Eso sí, cuando sacan a la familia real del propio Palacio Real, deberíais empezar ahí, que eso es lo que va a causar esos antecedentes principales. Después lo vais a llevar ya a lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? Que es esa carga de los mamelucos, cuando los franceses están reprimiendo ese levantamiento popular del 2 de mayo. Y finalmente lo lleváis a esa parte final en el que hagáis una breve conclusión acerca de la división que se da entre los afrancesados y los patriotas. Y por último, el comentario de texto, ya lo visteis en su momento, que es una fuente primaria, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué es en lo que deberíais hacer aquí un poquito más de hincapié? Lo que deberíais hacer principalmente es hablar de la idea principal, en la que Felipe González está hablando de cuáles van a ser esas ventajas por las que España ha entrado a la Comunidad Económica Europea. Aquí es importante que no dijerais Unión Europea, porque la Unión Europea como tal en ese momento no existe. Lo que tenemos es Comunidad Económica Europea, CEE, ¿vale? Es importante que lo dijerais. Entonces, ¿cómo podríamos hablar posteriormente? Pues podríamos decir cuáles son esos primeros intentos de España por entrar a la Comunidad Económica Europea, pero que tenemos todavía una estructura económica un poquito anticuada, ¿vale? Como por ejemplo con el tema de la siderurgia.
Después ya se va a llevar a esa firma de la adhesión, ¿vale? Y cuáles serían las consecuencias. Aquí lo más importante es que habléis de cuáles serían las consecuencias que va a tener. Principalmente muchas inversiones en España, ¿vale? Tanto de nacionales como de extranjeros. Va a haber muchas inversiones para poder reflotar esa economía española y ponerla al alcance de las demás potencias europeas. Y luego también podemos hablar de alguna serie de tratados en los que España, por pertenecer a la Unión Europea, se ha visto también adherida, ¿vale? Como por ejemplo el Tratado de Maastricht, el más importante, por el que ya se compromete a esa unión monetaria de la que actualmente formamos parte, ¿vale? Que es el euro, al igual que con ese cambio hacia la Unión Europea. ¿De acuerdo? Pues nada, chavales. Esto es todo, ¿vale? Espero que os haya servido el vídeo para poder resolver algunas dudas del examen, o también para poder ir viendo cómo se debe hacer y demás. Así que nada, un saludo y nos vemos muy pronto de nuevo. Hasta luego.